Hay lugares que habitamos con el cuerpo, otros únicamente con la memoria, y existen algunos que jamás hemos tocado, pero terminan cambiando nuestra vida. Bienvenidos a Habitantes, un espacio donde las historias no hablan de tecnología, hablan de personas. Hoy conoceremos una historia que comenzó mucho antes del metaverso. Hoy nos acompaña un habitante muy especial, un pionero, un testigo privilegiado de la evolución de los mundos virtuales. Desde hace más de 2 décadas ha recorrido territorios digitales construyendo experiencias, comunidades y relaciones que trascienden la pantalla. Su avatar, Gladrode, es reconocido como uno de los primeros habitantes de Second Life, perteneciente a la primera generación de usuarios que vivieron el nacimiento de estas comunidades virtuales, cuando el concepto de metaverso apenas comenzaba a hacerse visible para el mundo. Durante 20 años de estos espacios, siendo testigo de su crecimiento y transformación, pero hoy no queremos conocer únicamente al avatar, queremos descubrir a la persona detrás de Gladrode. Glad, gracias por aceptar esta invitación. Es un privilegio para mí. Saludos cordiales a todos tus videntes escuchas. En verdad muy complacido de estar compartiendo un poquito de vida con todos nosotros en esta aventura maravillosa que es este mundo que nos trae tantas cosas buenas y tantas cosas negativas. Qué bueno, pero antes de conocer este otro mundo existía una vida, una rutina, un contexto, un hombre, un nombre y unas ilusiones. Cuéntame, ¿quién eras antes de llegar allí? Bueno, siempre he sido un apasionado de la tecnología, de la electrónica y de los mundos también de experiencia virtual, que es como un paralelismo muy interesante, un paralelismo que es liberador, un paralelismo que brinda no solo de desarrollo propio, sino también que te da herramientas para aprendizaje. Eso es como quien está buscando un poquito de encontrar ese nicho donde posicionarse y desarrollar las capacidades que uno pueda tener, y no solo eso, sino también en conjunto con otras personas aprovechar también de aprender. Esa es la parte que ha costado más. Interesante, pero me gustaría viajar un poco más atrás. Háblanos de esta etapa. ¿Qué personas marcaron tu vida? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué momentos recuerdas con mayor intensidad? Bueno, fíjate, cuando comienza uno en Second Life, en aquella época, quizás tendría uno un año escasamente Second Life funcionando. Yo comencé, Gladrode comenzó como un niño, porque dije, bueno, vamos a hacer la historia desde el principio, para hacerla muy inmersiva, ¿no? En aquel momento había una cosa que quizás hoy en día la gente la ve con un poquito de recelo, pero en aquel momento había agencias de adopción que te permitían seleccionar una familia de acuerdo a un perfil que tú tenías, que tú mostrabas, y entonces interactuaba con toda la seriedad del caso. Tú, por más que sea, de hecho se daban casos de que tú eras mucho mayor en edad que los padres tú que tenías acá en el mundo, y sin embargo eso, ahí tú tenías que interactuar a ese mismo nivel, tenías que actuar como un niño en verdad, y actuar con hermanos, con tus padres. Muchas veces eras partícipe del matrimonio de tus padres. Eso es como una parte inicial, ¿ves? Me llama mucho la atención lo que nos estás contando y creo que va un poco más de la mano con la pregunta que vamos a hacer ahora. Hay momentos en los que sentimos que algo falta. ¿Qué estaba buscando Gladrode antes de encontrar este nuevo mundo? Pero fíjate, esa pregunta está muy interesante, muy buena, porque abre el abanico hacia lo que muchas veces la gente habla de cuando uno está metido aquí en un mundo como Second Life, en un mundo como OpenSea. La gente dice, yo estoy acá por llenar alguna carencia, alguna necesidad, algo que no tienes completo, algo que todavía estás en la búsqueda. En el caso mío, quizás más que todo yo quería aprender, porque yo me maravillaba, yo decía, yo quería
viendo todas las posibilidades que tenía el mundo, y dije, yo quiero hacer esto también, yo quiero conocerlo. ¿Cuál es la mejor forma? Ahí tú llegas como cuando llegas por primera vez al mundo. No sabes caminar, tienes que aprender a caminar. No sabes conversar, no sabes construir, no sabes diseñar. ¿Cuál es la mejor plataforma en este caso? ¿Qué buscaría en este caso? Una mano que con experiencia te llevara a conocer con más prontitud y acelerar, en mi caso para mí fue valiosísimo, acelerar el proceso de aprendizaje. La curva de aprendizaje, estas personas que operaron como mis padres, ellos eran constructores y diseñadores, tenían ya un año antes que yo de experiencia, y yo aproveché eso precisamente eso fue realmente mi leitmotiv para empezar. Y entonces ocurrió algo, una conversación, una invitación, una curiosidad. ¿Cómo apareció ese nuevo mundo en tu vida? ¿Quién te llevó allá? Bueno, precisamente, esa es la ventaja, que hace 20 años atrás no disfrutábamos de lo que tenemos hoy en día con el internet, como lo conocemos en ese momento. No teníamos redes sociales, eso es notorio para muchas personas. Y de verdad que para pasar la información, los medios más idóneos en aquel momento eran revistas. Yo, a través de un reportaje de una revista, me enteré, se hace una invitación al mundo. Así decía, invitamos al mundo a una segunda vida. Es que me acuerdo clarito, lástima que no la grabé. Y entonces te empezaba a gozar, mira, ya tiene un mundo que es una realidad virtual, donde tú puedes explorar, hacer comercio, puedes tener pareja, puedes casar. Pues entonces abrir un abanico de posibilidades en base a la vida real, pero a través de un metaverso donde tú podías tomar roles, generar. ¿Recuerdas esa primera vez? ¿Cómo fue tu primer encuentro con el metaverso? Quisiera escuchar un poco de esa experiencia. Eso fue lo mejor de todo, porque básicamente llega en cero, porque te dan un background muy bonito. Te dicen, puedes hacer una cantidad de cosas, pero cuando tú primero enfrentas la primera etapa, ¿cómo creo mi personaje? ¿Cómo me hago yo? ¿Cómo creo a Glad? Entonces, ahí básicamente empieza el problema. Unas posibilidades, te dan opciones para formar tu cuerpo, para elegir tu cabello, el tipo de piel, la ropa, toda esa cantidad de cosas. Tú llegas que no sabes hacer nada. Caminar, tienes que aprender a caminar, a construir objetos, a saltar. Después tenías algo muy bonito que va intrínseco en la mente del ser humano, que es volar. Resulta que este mundo te da la opción de volar autónomamente de una forma maravillosa. Esa fue la primera, esos pininos, que es como un bebé que está haciendo esa travesía por un nuevo mundo con toda la inseguridad y todos esos problemas. Eso fue una verdadera aventura, adecuarse a moverte en este nuevo mundo. Eso fue durísimo. Bueno, de hecho que como todo en la vida, todo inicio es traumático. Aún así, si hoy lo recuerdas con gracia, podemos verlo de manera fácil. Pero habitar es otra cosa, es otra historia. ¿Cómo aprendiste a vivir allí? Eso ya es otra aventura, porque ahí se abrió otro mundo también. Tú dices, es como cuando tú llegas a un país nuevo, y literal, llegas a un país nuevo, tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Yo tengo que aprender, pero ¿aprender para qué? Tengo que interrelacionarme con las personas, me interrelaciono, tengo que aprender a hablar. Era una ventaja uno tener conocimientos de inglés en esa época, porque de verdad ayudaba mucho. Era eminentemente angloparlante todos nuestros mundos virtuales iniciales. Después de ahí, resulta que nos damos cuenta que también tenemos la posibilidad de estar en un terreno o en una casa. Después es la otra, como hasta el acto tan simple de abrir una puerta era un acto de aprendizaje. De verdad que fue un reto. Entonces, ahí se fusionaron varias técnicas que tenías que aprender. Y no solo eso, afortunadamente también en aquella época existía algo que, bueno, no sé si ahora está, que lo llamaban los shelters. Los shelters eran los sitios de bienvenida, donde gente ya experimentada
te recibía y te iba dando no solo eso, porque llegabas prácticamente sin ningún bien material, ningún bien físico. Y entonces ellos te proveían ropa, te proveían algunos elementos, sillas, y te daban ciertas instrucciones. Y los shelter era de verdad, de hecho, uno de los primeros sitios se llamaba así tal cual, el shelter, ¿ok? Como el lugar de acogida, el recibida. Ese era el primer horizonte que uno encontraba ahí. Fíjate, en estos tiempos uno ya no escucha ese tipo de frases. Mm. Hace rato te escuchaba con emoción hablar de cómo empezaste a construir empíricamente ese avatar. Elegir un avatar, pero muchas veces termina mostrándonos aspectos de nosotros mismos. Si tu avatar pudiera describirte, ¿qué diría de ti? Fíjate tú, algo que yo quise hacer en un principio era hacerlo lo más parecido a la realidad mía. Yo entiendo que mucha gente iba más bien diciendo, oye, ya que tengo la posibilidad de hacerlo mejor, se puede hacer mejor. Mucha gente se optimiza, se pone atributos que no tienen la vida real, así pues, entonces ahí queda esa situación, pues, como inconclusa. Pero yo traté de hacerlo lo más real a mí, pero nunca se pudo porque era muy complejo en aquel tiempo uno formar los polígonos del avatar que nada tenían que ver con los cuerpos mediadores. Y bueno, así, ese fue otro proceso de aprendizaje, como puede ver. Bueno, ningún mundo se habita completamente solo. ¿Quiénes transformaron tu experiencia? Mira, mucha gente con la que interactué, es que hay una cosa muy buena en esto. Así como en la vida real tú vas forjando amistades y logras amistades de verdad de mucho valor. Y esas amistades aquí tú ves también muchas veces noticias que dejan de existir, y uno los extraña a horrores porque has pasado muy buenos ratos, buenas enseñanzas, buenos compartir. Hemos obtenido objetivos comunes y esas cosas. Entonces, toda esa gente te marca positivamente y de verdad que queda ese nivel de añoranza y quizás eso es lo que lo hace a esto como un poco adictivo. En este sentido, Glass, ¿cuándo sentiste que ese mundo dejó de ser un lugar de visita y se convirtió en un hogar? Hombre, fíjate, ahí básicamente eso ha sido una transición porque también sucede un fenómeno que uno a veces por las cosas de la dinámica de vida va cambiando la interacción que tú tienes aquí en el mundo y vas teniendo momentos de descanso, de tomar fuerza, de reaprender cosas en virtud de los cambios que el mismo mundo te va obligando. El mundo va obligando y te va reenseñando todo. Pero ya básicamente al primer año yo dije, exactamente, esto es lo que quiero, esto es lo que me llena, y me llena de esta forma. Yo mismo establecí los parámetros en la forma en que me servía y me llenaban, pues me daban más plenitud y me hacían sentir mejor y en paz conmigo mismo. Y otra cosa, lo que más me enganchó a mí aquí eran los paisajes, ¿okay? El explorar acá, eso fue la primera gran motivación que yo tuve en este mundo, ¿okay? Eso sí te lo destaco. Te cautivó. Totalmente. Glad, cuando miras hacia atrás, ¿qué cambió en ti gracias a esta experiencia? Mira, me gustó porque a nivel humano pude ver que existen personas que tienen de verdad que te aportan un nivel muy bonito de brillo a la vida, gente de verdad de mucho valor. A veces hay otras que no tanto, pero sí. Afortunadamente yo puedo considerar que la experiencia humana fue muy buena y lo mejor también en el aspecto técnico, de verdad que aprendí una cantidad de cosas que me han permitido hacer hoy en día una cantidad de cosas que antes no podía, las soñaba y no las podía hacer. Pero me consolidó, fue una universidad, ¿ok? Estos mundos virtuales para mí ha sido una universidad totalmente y yo de verdad que eso me encanta. Toda persona deja huella. ¿Qué legado quisieras dejar en este mundo y en quienes lo habitan? Mira, me encantaría poder dejar por lo menos, así como quien muestra un museo, una vitrina
me gustaría dejar lo que prácticamente intenté ya desde el segundo año de mi permanencia aquí, dejar por lo menos una muestra de Venezuela, con las mejores cosas de Venezuela, que tengan permanencia aún en el tiempo y bueno, la gente pueda visitarlo, conocer un poco lo que es Venezuela desde el punto de vista virtual, un país sin problemas políticos, un país sin problemas, el país que nosotros queremos disfrutar. Eso sería lo mejor que me encantaría poder dejar hecho. Excelente reflexión, Glad. Hoy no solo conocimos un mundo virtual, conocimos una experiencia humana, porque no son los escenarios los que transforman la vida, sino las personas, las relaciones, los aprendizajes. Glad, gracias por abrirnos la puerta de tu historia, gracias también a quienes nos acompañaron. Eso fue Habitantes, donde cada historia nos recuerda que podemos construir muchos mundos, pero nunca debemos dejar de habitar nuestra humanidad. Bueno, un millón de gracias por invitarme. Hasta un próximo podcast con la doctora Judy Kitty.